A continuación te contaré esta historia urbana verídica, la historia de Don Pedro. Don Pedro era un hombre ya grande, mayor, ya jubilado de su trabajo. Vivía en un lugar afuera. Él compartía muchas cosas con sus vecinos. Era una persona amable, una persona trabajadora. Su fuerte era ser albañil y aparte sanitario. Pero su última época decidió ser más sanitario que albañil. Era un hombre solo, no podía tener hijos. Y era muy querido por su pueblo, por la gente en sí. Él siempre tenía una costumbre. Él se levantaba todos los días a las 6:30 de la mañana. Se levantaba, se hacía su mate, iba a la panadería que estaba en la esquina de su casa, compraba 2 bizcochos salados y 2 bizcochos dulces, 2 margaritas de crema y 2 pan con grasa. Y aparte de eso compraba un pan de miga. Después que él hacía eso, se afrontaba su mate, iba a la panadería, compraba sus bizcochos, el pan, se iba a una plaza que estaba a 2 cuadras de su casa. Eso era una rutina que él hacía todos los días. Al llegar a esa plaza, él siempre con el pan de miga le daba las palomas, conversaba con ellas, interactuaba. Y siempre se pasaba 2 o 3 horas en esa plaza. Él le gustaba porque era ya así. En invierno se quedaba más, es decir, poco, no es que se quedaba mucho, pero mucho más se quedaba en verano. Por un tema de que él quería esa plaza, tenía mucha simpatización, muchas cosas que le gustaban. Porque él quería estar en esa plaza, tenía mucha compasión, le gustaba estar en esa plaza. Era una persona que le gustaba las palomas, el aire libre, el disfrutar de todas esas cosas. No era una persona tampoco, a pesar que era querida, no es que esa plaza hubiera mucha gente, sino que más bien era una plaza neutra, poca gente, pocos niños. Pero un día, él fue a esa plaza a la misma hora, como iba todos los días, eso de las 8 de la mañana, y se encontró con una mujer a una distancia de 10 metros, sentada ella ahí, y hacía lo mismo que él. Tenía su mate, tenía sus bizcochos, y llevaba un pan de miga para darle a las palomas, igual que hacía Don Pedro. Tan fue así que pasaron 2 o 3 días y Pedro le llamó mucho la atención lo que ella hacía. Tal fue que Pedro se levantó y fue hasta ahí, hasta donde estaba ella. Se sentó, le pidió permiso y empezaron a interactuar y a hablar sobre cosas de la vida, sobre circunstancias de la vida, sobre lo que estaba pasando ella, lo que estaba pasando él. Pedro se empezó a sentir muy bien con ella, porque veía que hacían cosas muy similares, opinaban cosas muy parecidas, e incluso hacían las mismas cosas. Entonces fue que Pedro se empezó a encariñar mucho con esa persona. Pero un día, a la misma hora, Pedro se levanta, frente a su mate, va a la panadería, compra sus 4 bizcochos habituales, el pan de miga y se va a la plaza. Y cuando va, se encuentra de que está con esta señora y empieza a llover feo, feo de verdad. Una nublada muy grande, un viento fuerte, una lluvia gruesa, molesta. Y Pedro insiste en acompañarla a la casa a la señora.
Más le digo, se sacó el atuendo que tenía él, se empezó a sudar, ella totalmente negó y dijo, por favor, no me toques. Ve a tu casa que yo iré a la mía. Pedro, asombrado, insistiendo que por favor dejara que la acompañara. Ella se rehusó totalmente y no quiso hacerlo. Tal fue así que Pedro se fue mal, triste por lo que había pasado, porque la señora no accedió a que Pedro le diera su ayuda. Estando en la casa, Pedro pasó toda la noche pensando por qué esa mujer había denegado la ayuda que tanto él quería darle. Tal fue así que durmió casi nada. Ansioso por llegar la hora, se levantó a la misma hora de siempre, se frotó su mate, fue a la panadería, compró todo lo habitual que ya sabemos, y fue a la plaza. Ese día no fue ella. Esa mujer no estaba. Esa señora no estaba en el lugar que estaba así. Pedro, preocupado, empezó a investigar por todos lados, tocando timbre por todos lados, puertas por todos lados. Nadie sabía de la señora. Hasta dos personas que a veces iban al parecer a la misma hora, que pasaban a tomar un café en la plaza, o que pasaba el señor vendiendo café y siempre le compraban. Pedro decía, pero es la señora que siempre viene, que se sienta acá, que le da de comer a las palomas. No sé de qué me habla, don Pedro, sinceramente. No sé de qué me está hablando. Tal fue así que Pedro ese día quedó tan mal que decidió irse, ni siquiera darle de comer a las palomas. Al otro día volvió a hacer lo mismo, se levantó a la misma hora y todo lo que ya sabemos. Cuando fue, encuentra a la mujer y se acerca y le dice, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué no me has dejado ayudarte? ¿Por qué hace 2 días que no venís a la plaza? ¿Qué es lo que te pasa que nos hemos llevado tan bien y tú me has dado un golpe de frialdad tremendo? Le dice Pedro. Y la señora era una señora que no reflejaba su rostro. Era una señora que usaba, como los gitanos, todo estampado, solamente se veían los ojos, pero aparte de eso ella usaba lentes. Y una gorra muy linda que le llegaba pegada por acá, rosada, preciosa. Pero nunca pude identificar su cara. Entonces la señora se dio vuelta, le miró la cara y le dijo, Pedro, hemos hablado muchas cosas, nos hemos conocido en muchas maneras, te has sentido muy bien conmigo. Pero quiero decirte una cosa, todo lo que yo hablé contigo hoy era lo que yo tenía pendiente para decirte. Las cosas que tú me decías a mí, le decía a ella, eran cosas que yo antes de partir tú tenías que saberlas. Y por eso hoy te estoy diciendo estas cosas. Pedro quedó impactado, porque a continuación te voy a decir por qué. Quedó totalmente impactado de la acción que ella tuvo. Y en un abrir y cerrar de ojos, esa señora, llamada Marta, se desvanece en partículas. Y Pedro no puede creer lo que está viendo. Después Pedro empezó a cavar cabos sueltos y se dio cuenta que esa persona llamada Marta, con el mismo nombre, con las mismas costumbres, con lo mismo que hacía Pedro, era la señora de él que había fallecido hacía 2 años, en un accidente. Ahí Pedro se dio cuenta que era la mujer que desde el más allá había vuelto para contarle las cosas que habían quedado presentes, pero sin decirle que era ella, cosas que estaban dentro, cosas que ella había vivido,
con una persona tal, con alguien tal, que Pedro se sentía casi identificado totalmente de eso. Pedro había dicho, pero en un momento, hablando con ella, dijo, pero parece tal cual una historia. Y por eso después, todo ese tiempo que transcurrió de días, fue cuando Pedro se dio cuenta que la mujer desde el más allá había venido a decirle las cosas que le habían faltado antes de partir. Por eso es muy importante pensar en la cabeza de Pedro. Imagínense, ¿no?, todo lo que le habrá pasado por esa cabeza al hombre. ¿Verdad? Pero después de analizar todas esas cosas, de ver todo lo que había pasado, quedó con una paz interior porque ella le dijo muchas cosas que él, después de haber sabido la verdad de que era ella, él había quedado tranquilo porque Pedro también le había contado cosas a esa persona de su pareja que de verdad era ella, que sinceramente eran cosas muy profundas del corazón. Resumiendo esta historia, nunca tenemos que juzgar ni pensar que los muertos están muertos, sino tenemos que pensar que en cualquier situación de la vida podemos encontrarnos en una situación como la de don Pedro. O si no, ponernos a pensar de que esas situaciones de vida son situaciones que hoy en día se ven mucho, en muchos lados. A veces por un sueño, a veces por una apariencia, y a veces tal cual como la que pasó Pedro. Pedro, con un gran sentimiento, él vivía una vida muy triste después que falleció su mujer, al no poder tener hijos y eso, pero con un gran sentimiento le quedó una paz tremenda en su alma, haber podido decirle las cosas a esa señora, de la mujer que tanto amaba, su compañera de vida. Y que esta señora Marta le dijo todas las cosas en un segundo plano a él, haciéndolo sentir que era él. Por eso es muy importante ver que el más allá, las cosas urbanas, las cosas distintas, siempre están presentes en nuestras vidas. A veces no nos damos cuenta, pero resumiendo esta historia, Pedro, después de haber charlado, de haber razonado, de haber pensado todas esas cosas, dejó un testamento, no tenía familia, no tenía nadie, pero quedó una carta escrita para la persona que entrara, viera que no estaba y que se divulgara esa información. Decía: por fin me puedo ir en paz, sabiendo la verdad y sabiendo las cosas que yo tenía que hablar antes de morir con la persona que más amo, a Marta, mi esposa. Eso, gente, es una historia urbana, una historia que te llega y una historia que tú decís: a mí, en algún momento de mi vida, ¿me podrá pasar eso?